Continuamos aquí en Kikosis con Tomás Socias López. Estábamos hablando de las medidas ejecutivas de Donald Trump en contra de Venezuela. ¿Hacia dónde va a ir Venezuela con estas medidas? ¿Y qué es lo que quiere exactamente Estados Unidos con Venezuela en el marco de esta geopolítica que está tan compleja, tan complicada? Sí, nos entendimos un poquitico antes porque había que darle al país un poco el Trump del cual no se habla, que hay detrás la información, ¿no? Siempre digo que no podemos llegar a la información si no tocamos las tres esquinas, que es Estados Unidos, y ahí Estados Unidos y petróleo juntos, petróleo, y qué pasa en el Ejecutivo Nacional. Así es. Que es lo otro. No, fíjate que lamentablemente la oposición no está colocada aquí en este esquema de información, porque puede dar mucha información, pero no es la suficiente. Claro, porque se maneja quizás las diferencias o la situación de manera aislada. Así es, entonces exacto, hay que unirla. Ok, entonces es una medida sorpresiva, fuerte, un cambio de giro, ¿no? ¿Qué pasa con el Ejecutivo? Fíjate que el presidente de la República probablemente hoy responda, pero contesta Iván Gil, ¿no? Señalando que se invoca una decisión de hace muchos años y se generaliza sobre el venezolano, porque hay mucho planteamiento en relación a los 232 que fueron enviados para El Salvador, unidos a las personas de la red del Salvador, calificada también de terrorista. Pero hay la presunción de que mucha gente de la que está ahí no está vinculado al Tren de Aragua, y entonces hay que hacer el juicio, ¿qué es lo que no se ha hecho? Y lo que el juez trata de parar la continuación de los envíos, y eso está vigente en estos momentos porque es necesario clarificarla legalmente. Ok, el Ejecutivo Nacional, ¿cómo ha jugado? El Ejecutivo Nacional ha jugado no con un enfrentamiento con Trump, ¿no? Y tendiendo la mano de que aquí podemos hacer acuerdos. Le ha respondido Marco Rubio de que si no hablamos de la libertad de detenidos, de no sé cuánto, no podemos hablar, un término político, eminentemente. A lo cual Venezuela ha respondido, ese es un tema interno del país y así no podemos ponernos de acuerdo. Entonces buscaron los temas en que ponernos de acuerdo, y por eso antes de los 20 días Trump manda un enviado para acá, que viene porque hay 3 puntos de interés fundamentales. Unos detenidos norteamericanos, que quedan 9 y va a volver, según la información en Washington, te doy lo que llaman los periodistas la primicia de que eso ya confirmado y que antes de 2 meses lo debemos tener aquí, depende de todo esto. Segundo tema. Tendremos nuevamente a Richard Grenell aquí en el Palacio de Miraflores conversando con el presidente Maduro. Sí, evidentemente. Eso es la información. No tengo bolita de cristal, solamente trabajo información, ni opino sobre si es bueno o no es bueno. Segundo tema, viene a hablar sobre los temas de repatriación. Y ahí tienes un tema en relación con Trump. ¿Por qué Trump saca a los detenidos venezolanos, un grupo importante, en Guantánamo y los trae otra vez para Estados Unidos? Y cuando Venezuela acuerda, y lo dicen ellos, además, acuerda continuar los vuelos de repatriación, ¿no? Entonces ellos se lo envían a El Salvador. Entonces, salvo que hubiera un acuerdo con el Ejecutivo Nacional de no mandar el Tren de Aragua para acá. Pero esas no son condiciones que pone generalmente Venezuela. Venezuela nunca ha dicho que no recibe a cualquiera y que él tiene la facultad y la autoridad y la organización para tener aquí detenido a cualquiera. Incluso a los miembros del Tren de Aragua. Bueno, fíjate que en ese esquema el Ejecutivo ya tiene colocados sus 300.000 barriles de petróleo. Yo sé que me va a preguntar el petróleo después en Europa. De eso hablamos después. O sea que el impacto, yo dije que no iba a ser de las repercusiones en que se está diciendo en el país, ¿no? Va a ser y puede ser en otros temas. Pero ahí tienes entonces una reacción del Ejecutivo que habla de
el nacionalismo. Esta no es manera de tratar al venezolano. Un TPS, como tiene 300.000 y otros 400.000 en marzo y otros en junio, que está dependiendo de una decisión, y esta situación de lo que acaba de pasar el fin de semana. Se van a arreciar las relaciones, porque ya me va a preguntar ahí todo lo que me están escuchando. Bueno, esto es, no tengo bola de cristal, solamente trabajo la información, pero este precedente del sábado, que es la primera vez en que nombran al Ejecutivo y lo acusan, sí va a traer consecuencias en las relaciones entre los dos países. Fíjate que cuando vino Granel se trataron otros temas. Se habló de la posibilidad de abrir la embajada, Granel dijo que no era el momento, se habló de las sanciones, Granel dijo que tampoco era el momento, que primero íbamos a salir de esto y íbamos a seguir conversando. Ajá, Tomás. Trump no quería al principio, y en eso tenía la información, y lo dije para todo el país, lo repetí en varios medios, no venía con una información de ir hasta donde ha llegado con Venezuela. Y está claro, él hizo todo en su primer periodo, hasta puso barcos aquí y no pudo. La Agencia Central de Inteligencia, el FBI, los asesores de Trump y los consejeros le dijeron que las sanciones no cambiaban gobierno, y no cambiaba el gobierno de Venezuela fácilmente. Y que además del tema de no cambiar gobierno, aquí no había escenario, hoy en día, de una explosión social ni de un problema militar. Aunque eso se haya dicho permanentemente por parte de algunos sectores de la vida puede nacional. decir lo que quiera, indudablemente. Fíjate, cada vez que ha habido un problema, como se han quedado sin la información esa, porque esa información pareciera no responder a la realidad. Sí. Mira, Tomás, lo siguiente, Donald Trump, según leí, tú me dirás si es cierto o no, que 3 representantes del Congreso del Partido Demócrata, de sus contrarios, le están diciendo al señor Trump que flexibilice un poco y le baje 2 a estas medidas contra Venezuela. Esto con la aplicación o con la invocación de la ley del enemigo extranjero, donde están siendo deportados, que ya empezó, pero aunque hubo un pronunciamiento de un tribunal hasta el 21 de marzo, sí, que puede ser ratificada. Pero esos números que tú acabas de reflejar, los 232 o 238 venezolanos que fueron deportados a la cárcel de Guantánamo, habían allí venezolanos que no tenían antecedentes penales, por que no habían cometido ningún delito. Claro. Y otros que eran delitos comunes, sí, que no representan, por ejemplo, homicidio, sí, secuestro. No ¿Qué sabemos, puede ser Venezuela? No sabemos, no tenemos la información. O sea, todo eso es especulación. Hay un grupo de cerca de 500 detenidos en Guantánamo, venezolanos. Hay otros que no son venezolanos, también detenidos, que llevó Trump para allá. Y esos venezolanos no tenemos la información. Ellos los calificaron mucho como del Tren de Aragua y otros delitos, pero no hay información de cuál es el tema por el cual fueron enviados, por el cual entonces se presume que hay un grupo no vinculado al Tren de Aragua. Pero fíjate que el sábado el presidente Trump va un paso más allá, porque acusa al Ejecutivo Nacional, que el canciller lo dice muy claro pues en la respuesta, acusa al Ejecutivo Nacional al estar detrás del Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una organización criminal, no vamos a ahondar en eso, quiero decir en Venezuela, que entonces hay 2 posiciones, el Ejecutivo dice que tuvieron que irse porque las fuerzas policiales de investigación la destruyeron y allá dice que fue enviado por el Ejecutivo. Y aquí estamos en el centro de la batalla. Entre lo cual, según toda la información, Venezuela hace un giro y lamentablemente tiene 4 países, no digo lamentablemente calificándolo, sino en el escenario primero que le decía el presidente de Chevron, se va a unir a otros 4, ya viene tu corte, ya te dejo, a los 4 otras potencias que son Rusia, China, Irán y Turquía, que al fin y al cabo es una potencia. Que son los países que buscaría Venezuela, por supuesto, que lo para han reforzado en otro momento. Porque Trump no pudo en su primer periodo.
no pudo hacer cambios en Venezuela con las sanciones. Lo repito porque... Bueno, venimos con más luego de esta pausa hablando de las sanciones contra Venezuela y otros temas.